Identidad Metodista. En esta clase última ya del curso de Identidad y Doctrina Metodista, vamos a ver especialmente los énfasis wesleyanos. Es decir, hemos visto en las tres clases un poco la doctrina, hemos visto las características, ¿no? Importantes que caracteriza a un metodista, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuáles son los énfasis que la Iglesia Metodista en el mundo enfatiza, sostiene, ¿no? Y para ello vamos a ver ahora tres puntos, ¿no? Primero, vamos a ver el énfasis wesleyano, ¿cuál es? Luego vamos a ver el cuadrilátero wesleyano, que es un tema bien tocado, pero poco conocido por muchos y que resume de alguna manera la cuestión doctrinaria de la iglesia. Y por último, vamos a ver qué creemos los cristianos metodistas. Es decir, después de tantas cosas, después de tanto estudio, después de tanta ah, eh, averiguar sobre el metodismo, finalmente, ¿qué creemos? ¿No? Y eso es lo que vamos a ver al final de esta clase, ¿no? Entonces vamos a comenzar, a ver, vamos a ver aquí, a ver aquí, no, ay, perdón, a ver, vamos a compartir la pantalla y vamos a tocar este tema, los am, énfasis weleyanos, ya, y aquí vamos a ver, ah, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver tres temas, ¿no? Primero, cuáles son esos énfasis hueleyanos que la Iglesia Metodista lo sostiene por más de 200 años. Luego veremos el cuadrilátero de Wesley o cuadrilátero weleyano, que siempre se habla, se menciona, pero muy pocos hermanos lo conocen. Y peor, no conocen la utilidad de este gráfico o de este esquema, ¿no? Y por último estaremos viendo qué creemos los cristianos metodistas, ¿no? Es decir, se nos dicen cosas, se dicen a veces barbaridades, pero a veces no sabemos precisar qué es lo que creemos finalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta clase. Y después al final, acá podemos ver un poco la muestra del cuadrilátero weleyano, ¿no? Está lo que es la Biblia, la experiencia, la tradición y la razón, ¿no? Y después luego al final yo les voy a dejar estas preguntas. Aquí sí los dos, aquí no hay grupos, ya la pueden contestar todos acerca de los énfasis weleyanos, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver esto. Ah, vamos a cerrar este y vamos a entrar. ah, y vamos a ver cuáles son esos énfasis wesleyanos que estamos tratando de ver ahora, ¿no? ¿Por qué se mueve esto acá? Bueno, ¿qué dice acá? Y aquí vamos a ver cuáles son esos énfasis y para que ustedes lo tomen nota, ¿no? El primer énfasis weleyano es el tema de la gracia anticipante, ¿no? Ese es un tema y un énfasis que siempre la Iglesia Metodista enfatiza, la gracia anticipante. ¿Qué es la gracia anticipante? Entonces, aquí vamos a ver, digamos,
Cuando hablamos de la gracia anticipante, estamos hablando de ese amor que Dios rodea a toda la humanidad. Dios rodea de amor a toda la comunidad y está atento a que haya una respuesta, ¿no es cierto? Pero Dios está ahí, anticipándose a cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, la gracia anticipante precede a cualquiera de nuestros impulsos conscientes. Es decir, la gracia de Dios está ahí, al lado nuestro, a la espera de que nosotros podamos aceptarle al Señor, ¿no? Pero a esto se le llama la gracia anticipante, porque es Dios que se anticipa, ¿no? A nuestra salvación. Es Dios quien nos va a proveer el espacio y el momento para que podamos tomar la decisión de convertirnos al Señor, ¿no? Por otro lado, esta gracia anticipante de Dios aviva nuestro primer deseo de agradar a Dios, nuestro primer atisbo de entendimiento de la voluntad de Dios. Es nuestra primera convicción ligera, transitoria de haber pecado contra Dios. Entonces, esta gracia anticipante de Dios nos permite eh, estar en este proceso previo a la salvación, ¿cierto? Es una especie de primer contacto. De repente nosotros no nos damos cuenta, de repente nosotros no estamos conscientes de cómo Dios ya está actuando, ¿no? Ya está anticipándose para ese momento cuando nosotros, por escuchar la palabra de Dios, vamos a aceptar a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador. Y a veces no sabemos cuándo empezó esto, ¿no? ¿Desde cuándo? Pero Dios sí lo sabe, porque Él está allí, ¿no? Anticipándose a ese gran momento. Está a nuestro lado. Por eso se llama la gracia anticipante, es decir, es la gracia previa a la salvación que tengamos, ¿no? Y esta gracia anticipante despierta una ansia de ser librados del pecado y de la muerte. Entonces, hay un momento en que sentimos en nuestro ser que debemos ser liberados, ¿no? Del pecado, pero no sabemos a veces cómo, ¿no? Entonces, como no sabemos, estamos ahí como dando vueltas. Entonces, este es el tema de la gracia anticipante, ¿no? Dios, por amor, se anticipa a nuestra salvación y nos provee todos estos momentos. Luego viene otro tema que es la gracia de la justificación y la seguridad. Esta gracia es importante porque es el momento en que Dios alcanza a la persona que se ha arrepentido. Es decir, esa persona que ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador y se arrepiente de todo lo que ha hecho, entonces Dios con su gracia justificadora y por amor acepta, acepta y perdona todo lo que haya pasado. Por eso se llama la gracia justificante, porque Dios va a justificar, ¿no? Nuestra vida, va a aceptar nuestros errores, va a aceptar el momento en que nosotros estamos convirtiéndonos al Señor. Y esto ocurre, ¿dónde? Esto ocurre en el corazón del ser humano, bajo la obra de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, aquí ya vemos cómo si Dios ha estado anticipándose a nuestra salvación, ahora ha llegado el momento que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador, y es el Espíritu Santo que nos motiva, ¿no? Nos motiva a sentir esa experiencia, ese gozo de la salvación. Entonces, mediante la fe, al ser justificados nuestros pecados, son perdonados y somos restaurados al favor de Dios. Este proceso es importantísimo, hermanos, en el tema de nuestra salvación. Cuando nosotros damos ese paso de confesar todos nuestros pecados, arrepentirnos realmente delante de Dios y compungidos, ¿no? De todo eso, eh, acudimos a Él
por medio de esa fe es que somos perdonados, somos restituidos, justificados por la gracia de todo lo que pecados que hayamos convertido y somos restaurados al favor de Dios. Y es el proceso en acá donde si Dios nos perdona, como dice la Escritura, Él nunca, Él nunca nos va a sacar en cuenta algún pecado, porque la Escritura dice, ¿no? Cuando Dios perdona, perdona y olvida todo, todo lo que pasó. Borra de ese libro donde de repente estábamos ahí escritos como pecadores, el Señor lo borra. Por lo tanto, hermanos, y esto es importante en el proceso de la salvación, somos restaurados. ¿Y qué significa ser restaurados? Significa ser perdonados, hermanos, liberados de toda mea culpa, de toda carga, de toda cosa que en el pasado pudieron haber pasado, por más horribles que hayan sido. Ahora, cuando hemos confesado nuestra fe en el Señor Jesucristo y el Señor nos justifica y nos perdona, hermanos, es el momento en el cual somos libres, libres plenamente. Ya no tenemos que cargar una mochila llena de pecados. No, somos restaurados. Y esto es, hermano, importantísimo en el proceso de la salvación. Y por eso que la Iglesia Metodista sostiene este énfasis, ¿no? Que la gracia justificante de Dios nos da esa seguridad de que somos perdonados, somos restaurados y ahora estamos libres para empezar una nueva vida, hermanos, una nueva experiencia con Dios. Y esto, hermanos, es importante porque yo conozco muchos casos que hermanos y hermanas han pasado por este momento, han sido restaurados, han sido perdonados. Pero ¿sabe qué pasa? Queda todavía en su conciencia, queda aquí en su cabeza este recuerdo de que sí, pero yo cometí un pecado hace tiempo, yo hace tiempo hacía esto, yo en algún momento he sido malo o malvado o hecho daño. Entonces acumula una serie de cosas en su cabeza y ¿qué pasa? Se perturba, ya no puede vivir en paz porque está viviendo de cosas que ya fueron perdonadas por Dios. Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? Cuando Dios perdona, hermanos, perdona. Y cuando nos libera, nos libera. Y nos hace libres para empezar una vida nueva, hermanos. Por eso se habla de la nueva vida, es empezar de nuevo, con alegría, con gozo. Lo pasado, pasado está. Ahora, ¿quién se encarga de traernos a la memoria cosas que ya pasaron? ¿Quién se encarga de traer a la memoria cosas que ya pasaron, cosas que el Señor perdonó para perturbar? Bueno, Satanás, ¿no? Satanás es el que está ahí constantemente haciéndonos no ver, pero mira que tú hiciste esto, mira que ¿no? Que hiciste lo otro. ¿Para qué? Para quitarnos esa alegría, ese gozo de nuestra salvación. Hermano, recuerdan el caso de David, ¿no? Su Salmo 51, él habla de eso. Señor, ten misericordia de mí, perdóname, ¿no? Devuélveme el gozo de tu salvación. Y cuando eso pasó, David se sintió feliz, ¿no? De saber que Dios le había perdonado tremendo pecado que había cometido, pero Dios lo perdonó y lo restauró. Y él no vivió, ¿no? Diciendo, ay, que sí, que yo era. Y ese es, hermano, el problema de muchos creyentes, conozco muchos que viven con una especie de remordimiento, ¿no? De un remordimiento, y eso no les ayuda, hermanos, a vivir en paz. Por eso el proceso de esta justificación tiene que ser un proceso de alegría, hermano, de gozo. Si somos perdonados, porque hemos confesado a nuestro Dios todas nuestras faltas, y por esa fe somos restaurados, entonces ya no tenemos que vivir del pasado. Claro, por supuesto, no quise que nos volvemos una pantalla blanca. Están, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Y eso, hermano, nos debe hacer vivir con gozo y alegría. Por eso uno se pregunta, ¿por qué hay cristianos que andan tristes? Cristianos que andan adoloridos, quejándose y renegando.
porque llevan esa mochila, hermanos, y no se la han podido quitar, viven un remordimiento constante. Y eso también lo dicen los psicólogos, ¿no? ¿No? Si uno vive con eso, no va a poder vivir en paz, no va a poder vivir en paz. Así que, hermanos, tomemos en cuenta este énfasis de la justificación, hermano. Cuando somos perdonados, perdonados somos. Amén. Ahora, también, este, esto un, marca un comienzo nuevo. Y eso es lo que yo le decía, hermano. Al quedar liberados por nuestro Dios de todo aquello que nos perturbaba, ahora empieza un nuevo tiempo, una nueva vida, un nuevo proceso. Y es la oportunidad, hermano, para hacer grandes cosas, ¿no? Eh, a favor del reino de Dios, ¿no es cierto? Nuestra seguridad, entonces, hermanos, ¿en qué consiste? Consiste en que el mismo Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio de que hemos sido perdonados. Por eso, hermanos, debe haber gozo, alegría y paz. Cosa que a veces, hermanos, en nuestra iglesia metodista no vemos un poco eso, ¿no? Hay hermanos que se convierten, bueno, son aceptados por el Señor, pero no sienten la alegría, el gozo, la emoción de que el Señor los ha restaurado. Es raro ver eso. Pero si uno va a otras iglesias, por ejemplo, uno va a la iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, Agua Viva, he visto cómo hermanos que al convertirse y al recibir esa gracia de Dios, hermanos, saltan, hasta gritan, ¿no? Y gritan aleluya, y algunos se caen al suelo y viven una especie de éxtasis en ese momento. ¿Por qué? Porque han sentido, hermanos, ese gozo y esa alegría. Es raro ver eso en nuestra iglesia metodista, ¿no? Es raro, pero eso causa. Mismo Wesley, cuando se convirtió, él después tuvo una experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Y él sintió ese gozo, esa alegría, ¿no? De saber que ya era perdonado, justificado, ¿no? Entonces, hermano, no nos inmutemos cuando sintamos una alegría, un gozo de saber que el Señor nos ha perdonado y ya no hay nada que temer, ¿no? Demos rienda suelta con moderación a nuestras expresiones, hermanos, ¿no? Bueno, vamos a ver otro énfasis. A ver, otro énfasis, hermanos, es la gracia de santificación y perfección. Este es un proceso, hermanos, que empieza cuando ya hemos sido convertidos, cuando hemos aceptado al Señor, cuando el Señor ya nos ha perdonado, empieza el proceso de la santidad o el proceso de la gracia, de la santificación y la perfección. ¿Qué significa todo eso, no? Wesley lo habla, ¿no? La santidad de vida o la gracia de santificación es la obra redentora que no culmina solo en la gracia justificante. Es voluntad de Dios que sigamos nutriéndonos en su gracia. El Espíritu Santo nos capacita en el conocimiento y en el amor de Dios para la comunión con nuestro prójimo. Esta gracia permite hacer realidad en nuestra vida la perfección cristiana. Este es un tema y un énfasis de la iglesia metodista, ¿no? Que la perfección es un proceso, ¿no? Un caminar hasta cuando el Señor nos llame. Y a esto Weller le llamaba la perfección cristiana o la vida en santidad, ¿no? A esto se conoce entonces todos, y la Biblia también lo dice, ¿no? Todos estamos llamados a ser perfectos, así como Dios es perfecto, ¿no? Eso está en Mateo capítulo 5. Este don gratuito, hermanos, del poder y el amor de Dios, se nos dio sin merecerlo y no se ve limitado por nuestras flaquezas. Podemos tener errores, podemos de repente sentir debilidades,
de repente en algún momento caemos o tropezamos, pero eso no quita que podamos seguir nuestro camino de santidad, no quita que podamos levantarnos, ¿no? Dar nuestras manos al Señor para que nos levante y nos restituye y seguir para adelante, ¿no? Entonces, este es un don que el Señor nos da. Las obras de piedad y de misericordia que ya la hemos visto, ¿no? Es decir, aquellas herramientas que Dios nos da para fortalecer nuestra santidad personal y esas herramientas que nos da para fortalecer nuestra santidad social, son expresiones visibles de nuestra santificación cristiana. Por eso, Muelle hablaba de esa dimensión de la santidad. Santidad personal tiene que ver conmigo y Dios, ¿no? Como ya lo hemos visto. Y la santidad social, que tiene que ver con mi prójimo. ¿De qué manera mi santidad es practicada con mi prójimo? Esto ya lo hemos visto, pero a veces, hermanos, también uno nota que hay iglesias no metodistas, que enfatizan mucho la santidad personal, enfatizan mucho, y está bien, ¿no? Pero obvian el otro lado, la santidad social. No se preocupan por los hermanos que sufren, no se preocupan por los hermanos que necesitan que comer, es decir, no se preocupan por lo que le pasa al otro, ¿no? Y algunas personas dicen, bueno, si están enfermos, para eso está el Estado, para que los sane pues en algún hospital, ¿no? O a una beneficencia, ¿no? Entonces, este es un peligro, ¿no? Cuando solamente enfatizamos una parte de la santidad, ¿no? La santidad personal, que está bien, pero no hay que descuidar la santidad social. Y este es un énfasis que la Iglesia Metodista, pues, enfatiza, ¿no? Y es una de las características también, ¿no? La santidad personal y la santidad social, ¿no? Otro énfasis que vamos a ver acá, hermano, es el tema de la fe y las buenas obras. ¿Qué rol juega la fe y qué rol juega las buenas obras? Aquí también tenemos problemas con otras iglesias no metodistas. Hay otras iglesias que se dedican solamente a hablar de la fe y de la fe, pero no hablan de aquellas buenas obras que podemos hacer, que son actos de amor. No lo enfatizan, ¿no? Pero la iglesia metodista sí enfatiza estos dos aspectos, ¿no? Que tiene que ver la fe y las obras. La gracia divina y la actividad humana obran juntas en la relación entre fe y buenas obras. Entonces aquí la gracia de Dios y las acciones que el ser humano hace se juntan, se juntan para cumplir un propósito, ¿no? Que es el tema de la santidad. La gracia de Dios promueve la respuesta y disciplina humana, ¿no? Es decir, Dios nos disciplina también cuando nosotros hacemos cosas y no estamos yendo bien, el Señor nos llama la atención, ¿no? Nos disciplina porque Él quiere que podamos vivir siempre en santidad. La salvación se hace patente mediante las buenas obras, es decir, ¿cómo podemos reflejar esa salvación? Cuando nuestro amor, ¿no? Nuestras acciones de amor por el prójimo se manifiestan, ¿no? Eso tiene que ver con la santidad social. Entonces, en la medida de que podamos mostrar nosotros esas buenas obras, ¿no? Eh, o actos de amor, que también se le conoce como actos de amor, ¿no? Eh, se puedan expresar en nuestra vida de santidad con Dios, ¿no? En nuestra teología de la gracia convergen la fe y las buenas obras. Es decir, estamos hablando otra vez, la santidad personal, que tiene que ver con la fe, ¿no? La fe en Dios, la fe personal, esa vida de santidad, esa vida a solas con el Señor, ese tiempo de oración, ese tiempo de confesión, ese tiempo, ¿no? de comunión, de leer la palabra de Dios, ese tiempo devocional, todo eso tiene que ver con la santidad personal que tiene que ver con la fe.
Pero el tema de la buena obra son esos actos de amor que mostramos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo hemos visto como santidad social, ¿no? Todo acto de amor hacia nuestro prójimo. Entonces, aquí está el equilibrio de alguna manera de la fe y las buenas obras, ¿no? La fe y los actos de amor están ahí. Pero como digo, hay iglesias no metodistas que enfatizan mucho, mucho el tema de la fe nada más. Y dejan de lado a veces el tema de las buenas obras, porque dicen, no, esas son acciones humanas. No, no, eso no tenemos que hacer nosotros. Eso que lo hagan otros, ¿no? Entonces, les conté la vez pasada, ¿no? De un alcalde que pidió sembrar 1000 árboles en la comunidad y llamó a todos, partidos, asociaciones, iglesias, llamó para colaborar. Pero algunos hermanos dijeron, no, 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 eso es mundano, eso es del hombre. No, no, ahí no nos metemos. ¿Te das cuenta? ¿No? Sembrar árboles, cosas mundanas, cosas del hombre. Y no querían participar. Entonces hay este peligro, ¿no? De separar la fe, separar las obras por un lado. El Señor nos manda acá a hacer un equilibrio, por eso este énfasis que bueno enfatizaba era, ¿no? Esa santidad personal y esa santidad social, ¿no? Y eso es lo que nos conocen mucha gente, ¿no? ¿Por qué hacemos buenas obras? ¿Por qué creamos colegios? ¿Por qué abrimos comedores populares? ¿Por qué y hacemos la bolsita de amor? ¿Por qué hacemos el kilo de amor? ¿Por qué salimos a visitar a los enfermos? ¿Por qué llevamos medicina? O si hay un derrumbe, ¿por qué vamos con nuestras lámparas, nuestra mochila a cavar y ayudar a esa gente? ¿Por qué? Lo pueden hacer también otras personas, pero nosotros lo hacemos por amor. Amén. Por amor, no es meramente un acto social, un acto humano. Y aquí tenemos un poquito lo que quería reflejar también el tema del discipulado. El tema del discipulado tiene que ver con el énfasis de las obras de piedad y las obras de misericordia. ¿Cómo puedo llegar a ser un buen discípulo? Pues practicando, ¿no? Una vida devocional, una vida eh, en relación con mi Dios, un momento de adoración, un momento de leer la escritura en silencio, un momento de a solas con Dios. Esas son las obras de piedad. Pero no se queda ahí, sino que también mi santidad se va a mostrar en adoración comunitaria, ¿no? Voy a participar en los cultos, voy a participar en las reuniones, voy a orar con los hermanos, voy a leer la escritura con los hermanos. Todo esto tiene que ver con la santidad personal o las obras de piedad, que es parte del proceso del discipulado, ¿no? Y también, bueno, ya lo hemos visto, el tema de la misericordia, las obras de misericordia, que tiene que ver con la santidad social, ¿no? Buscamos, hacemos actos, acciones que favorezcan a la comunidad, al ser humano, pero también, hermanos, buscamos la justicia social, ¿no? Que haya justicia social. Esa es parte también de nuestra exigencia, ¿no? Como cristianos. Dios es justo y Dios quiere justicia para todos. No puede haber injusticia en una sociedad, ¿no es cierto? Bueno, este es un énfasis también del discipulado, ¿no? El discipulado va por ahí, enfatiza estas dos áreas, la obra de piedad o santidad personal y las obras de misericordia o la santidad social. Vamos a ver otro énfasis. Y aquí vamos a ver otro énfasis, hermanos, que es la misión y el servicio. La misión. A ver, la salvación demanda misión cristiana y servicio al mundo. Es decir, el Señor no nos llama para encerrarnos en nuestras casas. El Señor no nos llama para encerrarnos en el templo. El Señor no nos llama para vivir nuestra vida en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia y punto, ¿no?
El Señor no nos llama, yo le llamo a ser templarios, es decir, hacer todo en el templo, actividades, reuniones, estudio bíblico, el culto, etcétera, etcétera, pero todo en el templo, ¿no? Entonces, el Señor nos llama a algo más. Está bien todo eso que se haga, pero nos llama a salir del templo, a salir de nuestras casas y hacer qué? Misión. ¿Y qué es la misión? Proclamar la palabra de Dios como obra redentora para todo aquel que se encuentra en una situación crítica de dolor, de sufrimiento y de miseria. Amén. Y de alguna forma también es parte de nuestro servicio que hacemos. Por eso este énfasis, misión y servicio. Aquí en el Perú han venido muchos misioneros, muchos, americanos, ingleses, han venido. ¿Y qué han hecho? Abrir obras, abrir obras, visitar pueblos. ¿Con qué propósito? De extender el reino de Dios. Pero no solamente era extender el reino de Dios, no solamente era proclamar la palabra, sino también era acciones de servicio. ¿Qué hicieron algunos? Fundaron escuelas, crearon comedores populares, crearon hospitales, crearon una serie de situaciones para servir en este tema de la misión. Al vincular el amor y los frutos, afirmamos que la religión personal, el testimonio evangélico y la acción social son recíprocos y se complementan mutuamente en la santificación cristiana. Entonces el Señor nos ha llamado a a hacer misión. Por eso, hermano, el tema del discipulado tiene que ver con eso. ¿Cómo hacer misión en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra sociedad, en el mundo? ¿Cómo hacer? Pero también en el proceso de hacer misión, de proclamar la palabra de Dios, ¿cómo servir? ¿No? ¿Cómo servir, ¿no? A ese prójimo que nos escucha? Por ejemplo, ¿no? Evangelizamos a una persona pobre, triste, que sufre, no tiene nada que comer. Él se convierte al Señor por la palabra. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que proveerle algún momento de que pueda tener alimentos, ayuda, como parte de nuestro amor, ¿no? Entonces, misión y servicio son dos énfasis de nuestra iglesia que siempre ha sido y lo será, ¿no? Y aquí decimos entonces, hermanos, que la santidad bíblica implica amor al prójimo, una pasión por la justicia y la renovación en la vida del mundo, ¿no? Ah, esto es lo que podemos ver. Ah, esto es lo que podemos que ver, hermanos, la santidad bíblica en en el mundo, ¿no? Esa es nuestra vida cristiana. Luego hay otro énfasis que tiene que ver con la naturaleza y la visión de la iglesia. Y aquí podemos ver qué es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? La extensión de la iglesia surge por la acción del Espíritu, es decir, es Dios quien motiva a los hermanos a congregarse, a convertirse, a formar comunidades de fe. Es la acción del Espíritu que va motivando y se va formando la iglesia y se va expandiendo. Y se promueve el desarrollo del ser humano, ¿no? Sí, acá volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Hacer misión es procurar también el desarrollo del ser humano. Capacita y moviliza para la misión y servicio al mundo. Entonces, la iglesia se prepara, se capacita, ¿para qué? Para buscar al ser humano, ¿no? Para hacer la misión y a la vez servir. Nuestro carácter conexional nos une en fe y servicio en nuestro testimonio global. Hermanos, en todo el mundo, si algo nos caracteriza en la vida conexional de unidad, es porque practicamos estas cosas, ¿no? Nos une la fe, ¿no? Esa fe en Dios, pero también nos une el servicio.
es nuestro testimonio global. Son dos aspectos importantes, hermanos, en que toda iglesia tiene que realizar. Toda iglesia está llamada a proclamar la palabra de Dios, a hacer que muchos se puedan convertir, a hacer que se congreguen, ¿no? Que se congreguen y participen en la vida de la iglesia, pero también está llamada a que se haga misión más allá de las cuatro paredes, ¿no? Por eso hay iglesias, hermanos, que tienen su grupo de misioneros, forman su grupo de misioneros y salen a predicar más allá de la iglesia local. Entonces, aquí en Perú también ha habido este énfasis, pero si uno se pregunta, ¿está el espíritu misionero en nuestras iglesias locales? ¿Hay alguien que quiera ser misionero o misionera? Y veremos que es un tema bien, bueno, difícil, ¿no? Entonces, esto hace, hermanos, que nuestra fe se torne activa en el amor y amplíe nuestro deseo de que haya paz y justicia en el mundo. Entonces, la iglesia está llamada a ser entonces, ¿no? Esa expresión, ¿no? Esa expresión de proclamar la palabra, redimir por la palabra, pero también extender la obra, expandirse. Y eso, hermano, se extraña en la iglesia metodista, ¿no? Se extraña el espíritu misionero. No hay. Es raro. Si usted pregunta, hermano, en las iglesias metodistas, es raro personas que estén listas para hacer misión. Yo recuerdo que antes, por los años 50, 60, hasta el 70, creo, habían hermanos y hermanas que salían a la selva, a Pucallpa, a Iquitos, al norte, al sur, a Cusco, a Puno, Huancayo, Ayacucho. Salían a hacer misión, ¿no? A abrir obras. Eh, un ejemplo es el pastor Pablo Mamani. Él desde Lima salió a hacer misión en Cusco. Y miren Cusco cómo ha crecido tremendamente por la acción de hacer misión. ¿Ve? Entonces, hasta aquí, hermanos, estamos viendo cuáles son esos énfasis, ¿no? Wesleyanos, practicados por John Wesley y que la iglesia metodista de alguna manera los practica hoy en día, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esos énfasis. Otro énfasis, hermano, eh, está, vamos a ver acá, está aquí el tema del cuadrilátero wesleyano. Este es un tema, hermanos, que ah, muy pocos lo conocen y más aún lo practican, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto, hermanos? No sé, de repente ustedes lo han escuchado, ¿no? El cuadrilátero wesleyano, ¿qué es? Y en verdad, hermanos, el cuadrilátero wesleyano fue establecido en el año 1972 por la Iglesia Metodista Unida. Y en 1988 se estableció que la escritura, la palabra de Dios tiene autoridad primaria sobre la tradición, sobre la experiencia y sobre la razón. Esas tres fuentes que Wesley usaba y la Biblia. Entonces, como metodista, nosotros reconocemos que hay cuatro fuentes en la teología de Wesley y que son bíblicas. La Sagrada Escritura, la tradición, que vamos a ver de qué se trata, la experiencia y la razón. Este esquema, hermanos, demuestra de ser de mucha utilidad para aclarar a los metodistas la base de sus enseñanzas. Es decir, hay iglesias que utilizan este cuadrilátero para resumir, simplificar la fe metodista, ¿no? Y se ha demostrado su utilidad.
como un método de reflexión ética y práctica con respecto a asuntos contemporáneos que se nos tratan directamente, que no se tratan en la escritura. Por ejemplo, a veces en la Biblia hay temas que no están, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿y de dónde sacamos todo eso? Pues a partir de esta experiencia es que sacamos, ¿no?, algunas conclusiones. Es bueno aclarar que según las escrituras, los escritos de Wesley en realidad usó 5 fuentes, ¿no?, de ayuda para comprender el conocimiento cristiano. Entonces él usó 5 fuentes, pero hay algunos autores, ¿no? Y aquí es que dicen que solamente son 4, ¿no? Son 4 las fuentes. Y han dejado de lado la quinta fuente, que es la creación. Tal vez porque no le dan mucha importancia. Pero hoy en día, ¿aló? ¿Aló? No sé, a ver, a ver, nos quedamos así Puede entonces. continuar. Ya, ok, ok. Sí, sentí que estaban llamando por eso. Entonces, decía que en los escritos de Weller, él tiene establecido como 5 fuentes de su inspiración teológica, pero algunos autores solo han dicho, no, solamente son 4, no son 5, han dejado el tema de la creación, que hoy en día es muy importante. Y entonces este cuadrilátero welleriano ha quedado de la siguiente manera. Por un lado, la Biblia, la escritura como fuente primaria, vamos a ver cada aspecto ahora. Está el tema de la experiencia, que ese es un tema y un énfasis metodista, ¿no? ¿Qué es la experiencia? El otro es la tradición, es decir, los hechos históricos que han sucedido desde aquí hacia atrás, ¿no? La primera iglesia, los tiempos de Jesús. Y el otro punto, hermanos, es la razón, la razón. Yo estoy tentado no un cuadrilátero, sino agregarle no sé cómo decirle, un quinto punto, donde aparezca al centro la Biblia y a uno de los costados la creación, ¿no? Estos 5 puntos. Pero bueno, por ahora solamente se le reconocen cuatro énfasis ahí. Y entonces, vamos a ver, hermanos, vamos a ver, el tema de la escritura, ¿no? El tema de la escritura. Para Wesley, hermanos, los principios fundamentales de su teología se encontraban en la Biblia, en la escritura, ¿no? Eso es fundamental. Para Wesley, él decía, yo soy hombre de un solo libro. ¿A qué se refería? A que él solo tenía en cuenta la Biblia como un libro importante. No quiere decir que no leía, no quiere decir que no leía más libros, pero él consideraba que de todos los libros que había, la Biblia era el único libro que él sentía como una fuente de inspiración personal, ¿no? Entonces, esta era una única regla en todos sus sermones. Todos sus sermones, hermanos de Wesley, están llenos de otras citas bíblicas, no en forma artificial, como texto de prueba o sustento a algún pensamiento, sino como la expresión natural de una mente cristiana por la palabra de Dios. Pues le pasó mucho tiempo traduciendo el Nuevo Testamento del original griego para sus lectores. Eh, en un sermón sobre el testimonio de nuestro propio espíritu, Huele pregunta, y esta es válida también esta pregunta para nosotros, ¿no? ¿Qué regla tienen los hombres para discernir entre lo bueno y lo malo? Para dirigir su conciencia. Él pregunta, ¿no? ¿Qué tiene el ser humano para diferenciar esto entre lo bueno y lo malo? ¿Qué instrumento? Y Wesley, ¿no?,
sostiene y dice, la norma del cristiano respecto de lo bueno y lo malo es la palabra de Dios. Entonces, como ustedes verán, la palabra de Dios es la norma principal de todo cristiano metodista. Los escritos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo lo que los profetas y los varones santos de la antigüedad escribieron movidos por el Espíritu Santo. Toda la escritura que ha sido inspirada divinamente por Dios y la que ciertamente es útil para enseñar toda la voluntad de Dios, para redarguir los errores y para instruir o educarnos en justicia, ¿no? Esto lo encontramos en 2 Timoteo 3, 16, 17. Entonces Welles señalaba que esta es una lámpara para los pies y una luz en el camino del cristiano. Esta es la única forma que recibe para discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que permite diferenciar entre lo bueno y el mal? Es la escritura. La escritura es la que nos va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, esta es la primera fuente, ¿no? de Wesley, ¿no? Vamos a ver. Ahora, vamos a ver un segundo, un segundo punto, que es el tema de la razón. La razón, hermanos, aquí algunos hermanos y algunas iglesias también no metodistas desechan este tema de la razón. Señalan, ¿no? Dicen, no, lo que el cristiano solamente debe eh, tener en cuenta es la fe, la fe. Y entonces rechazan el uso de la razón, no la toman en cuenta. Y esto ha pasado, hermanos, ya en varias iglesias no metodistas y a través de muchos siglos. Hay iglesias que no permiten a sus fieles leer, ir a la universidad, escudriñar científicamente, porque dice que eso altera la fe, la atrofia y hace que la fe se caiga. Entonces conocemos a través de la historia de instituciones no metodistas, cristianas, que han prohibido ir a la universidad, estudiar libros científicos, eh, hacer investigaciones científicas, escribir filosóficamente. ¿Y eso por qué? Porque hay el temor de se contaminen. Y yo conozco casos de una familia pastoral, voy a decir la iglesia, era una iglesia adventista. Y en esa casa, eh, así nomás no se iba a la escuela, todo se daba en la casa, porque el pastor consideraba que ir a la escuela, hacer estudios, y todo eso era contaminar la fe y arruinaba la fe. Entonces estaba prohibido, ¿no? Usar la razón. Pero lamentablemente estos hermanos ignoran que la razón es un don de Dios. Es un don de Dios que ha sido dado al ser humano para discernir, ¿no? Discernir. Y este es un tema que la Iglesia Metodista toma en cuenta, ¿no? Entonces, en muchos de los escritos de Wesley, la razón ocupa un lugar muy importante. Por ejemplo, en su obra Un llamado ferviente a personas razonables y religiosas, Wesley dice, deseamos una religión fundada en la razón y de acuerdo a la razón, esto es, en armonía con la naturaleza de Dios y la del hombre y sus relaciones mutuas. Exhortamos encarecidamente a todos los que buscan una religión verdadera a que hagan uso de toda la razón que Dios les haya dado, investigando las cosas de Dios. Es razonable amar a Dios, que nos lo dio todo. Es razonable amar al prójimo y hacer el bien a todos los hombres. La religión que nosotros predicamos y vivimos está de acuerdo con la más alta razón. Fíjese, Huele cómo contestaba a sus opositores, ¿no?
de que no querían que se usara la razón, porque si era un enemigo de la fe. Y Welle dice, no, es un don que Dios ha dado, ¿no? Es un don que Dios ha dado y debemos utilizarla, ¿no? Para discernir. Entonces, pero hermanos, hoy en día, como les digo, hay muchas iglesias no metodistas que enfatizan no usar la razón. No meterse mucho porque ¿cómo se llama? Eso perturba la fe. Entonces, ¿qué encontramos, hermanos? A veces en muchas iglesias, a veces iglesias en provincias, que son hermanos sencillos, ¿no? No, no tienen acceso al conocimiento, no tienen acceso a la lectura, no tienen acceso a investigar, no tienen acceso a explorar qué cosa hay más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido, digamos, inducidos a que no hay que usar la razón, porque la razón perturba la fe. Entonces encontramos iglesias, hermanos, muy sencillas, que solamente hablan de Dios y hablan de Dios, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? Y ahí está el problema. Gracias a Dios, hermanos, nuestra iglesia metodista utiliza la razón y por eso nuestros colegios, ¿no? Nuestras universidades, nuestros espacios, nuestras escuelas dominicales, todo utilizamos, ¿no? La reflexión, la razón para preguntarnos y hacernos preguntas, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal, por qué lo otro? ¿Por qué? Y tratamos de investigar, ¿no? Tratamos de averiguar. Y eso no debe disminuir nuestra fe, al contrario, debe aumentar nuestra fe, ¿no? Yo recuerdo que una vez en una reunión se quiso hacer un esquema de la creación, ¿no? De los 7 días de la creación. Y yo recuerdo que hice la sustentación de que Dios había creado primero lo inanimado, luego lo animado. Y muchos me quedaron mirando, ¿qué? ¿Qué es eso? Eso no está en la Biblia. No dice la Biblia eso. ¿Te das cuenta? Pero si uno usa la razón, yo demostré que creó primero al ser humano, creó a los animales vivientes, creó a los peces, ¿no? Creó lo inanimado. ¿Y lo animado qué cosa era? El sol, las estrellas, la luz, ¿no es cierto? Son seres inanimados. Eso se creó primero. Y luego se fue creando las condiciones para que lo animado pudiera vivir. Por eso entonces la luz del sol, la vida, comienzan a aparecer, ¿no? Los vegetales, los peces, ¿no? Los seres vivientes, y al final aparece el ser humano. Entonces, cuando yo dije eso, muchos se quedaron pensando y dijeron, ¿verdad, no? Tienes razón. Pero hermano, ¿yo qué hice? Solamente utilicé la razón, ¿no? Para demostrar de que la creación de Dios había empezado con lo inanimado y terminaba con animado. No estaba diciendo ninguna herejía, pero estaba tratando de demostrar científicamente que lo que hoy los científicos, ¿no? enfatizan acerca de la creación, parten también por lo mismo. ¿Cuántos científicos hoy en día también parten de esta premisa? Dios ha creado de la nada las cosas y ha ido creando a través de procesos, ¿no? Y ustedes saben que hay diversas teorías de la evolución, ¿o no? Hay, hay diversas teorías de la evolución, pero todos parten de este punto, de lo inanimado, y llegan al punto animado. Bueno, algunos han introducido ahí a un personaje, el mono, como diciendo que somos procedentes de él, ¿no? Bueno, ya estas son cosas, pero, pero hermano, entonces miren la utilidad de usar la razón para explicar tal vez muchas cuestiones en la Biblia, que no están de repente escritas así, pero el Señor nos ha dado sabiduría para demostrar, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, en un momento, Huele también, hermanos, afirma que esto es un principio fundamental para todos los metodistas, que renunciar a la razón significa renunciar a la religión, que la religión y la razón
van de la mano y que de toda religión irracional es falsa, ¿no? Huele vivió en una época racionalista y no estaba de acuerdo con los místicos. ¿Quiénes eran los místicos? Es lo que yo les vengo diciendo, hermanos, de movimientos o iglesias que solamente, ¿no? Solamente eh, de- despreciaban a la razón, ¿no? En los tiempos de los místicos, de la época del siglo XI, siglo XII, ¿no? Este, Estaba ahí Aristóteles, filósofo, y estaba Platón, un idealista. Y en la iglesia cristiana apareció también, ¿no? Tomás de Aquino, un gran filósofo cristiano, pero también apareció San Agustín, un místico. Entonces, en la iglesia cristiana surgieron estas dos tendencias. A través de Aquino, Tomás de Aquino, el uso de la sabiduría, de la razón, de la especulación, y a través de San Agustín, la actitud de la meditación, la reflexión a solas, no entrar a cuestiones racionales. Y de ahí viene, hermanos, esa corriente, ¿no? El racionalismo y la espiritualidad. Entonces, Welles no estaba de acuerdo con eso. Welles no estaba de acuerdo que solamente se usara la cuestión de la fe y punto, sino él decía que se debe usar también la razón. Entonces, Welles señalaba más bien que el Señor y sus apóstoles razonaban constantemente con sus enemigos. ¿Acaso Jesús no dialogaba, no conversaba, no preguntaba y no hacía parábolas que usaban a la razón y dejaban pensando a muchas personas, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Qué anda diciendo cosas? Y no entendía. Y a veces Jesús usaba las parábolas para hacer entender a las personas que no entendían en un primer momento. Y acá Jesús usaba la razón, ¿no? Bajaba el nivel para eso. Entonces, él mismo dice, ¿no? Jesús y sus apóstoles constantemente, ¿no? Usaban la razón para combatir a sus enemigos. Finalmente, Welles sostiene que la razón no puede engendrar la fe, hermano, y aquí esto es importante, una gran verdad. La razón no puede engendrar la fe. Por más que usemos la razón, para Huel estaba claro, la razón no puede engendrar la fe, ni la esperanza ni el amor a Dios, aún el amor al prójimo. Pero nadie debe despreciar a la razón, dice, porque rinde grandes servicios en echar los fundamentos de la verdadera religión y en dirigirnos en la práctica de la vida cristiana. La razón humana es un regalo de Dios. Miren lo que dice Wells, es un regalo de Dios y no hay que menospreciarla, ya que ésta nos es útil para el descubrimiento y la investigación de la verdad. Entonces Huele decía, ¿no? Es verdad, la razón no genera nada de estas cosas, pero ayuda a la fe a responder una serie de preguntas. ¿Acaso ustedes, hermanos, y tal vez los que han sido maestros de escuela dominical, no se han encontrado con personas que han hecho preguntas? Nos han encontrado que preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Apelar, ¿no? Apelar a la razón y explicar a los hermanos, ¿no? ¿Cómo es que ha pasado esto? ¿Cómo es que lo que ha sucedido? ¿No? Por ejemplo, hay hermanos que preguntan, ¿y cómo es eso de la resurrección? A ver, ¿cómo es? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos que usar la razón para llegarles a explicar a los hermanos. El hermano Ormeño nos está queriendo, a ver cómo es esto. Sí, hermano, lo escucho. A ver, a ver, a ver. Hermano, Hola, ¿me usted, escuchan? sí, 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 solo hermano. para comentar, pastor, que en el tiempo de Wesley también estaban los pietistas, que eran una especie de cristianos que se sentaban
a esperar a ver qué es lo que les hablaba el Espíritu Santo, ¿no? Ellos no, si el Espíritu les llamaba a cantar, cantaban el Espíritu, cantaban algún himno. Y si el Espíritu les llamaba a abrir la Biblia en algún texto bíblico, eso es lo que leían, ¿no? O sea, Mm, eran casi como una especie de místicos que también solo oraban. En ese tiempo de Wesley, contra esto Wesley también luchó bastante porque ellos no usaban la razón. Con sí. eso quería aportar, pastor. Gracias. Y hermano, gracias. Cuando justamente ese tema de los espiritualistas, estaban también los pietistas, como dice nuestro hermano, ¿no? Que solamente se dedicaban a contemplar, a oír, pero no usaban la razón. Y uno de los casos que tuvo Huele que después diferenciar fue con los moravos. Recuerden que los moravos era un grupo muy entusiasta, de avivamiento, y que oraban y cantaban y leían la escritura. Sí, eso estaba bien, pero se quedaban en eso. Y Huele un poco se apartó de ellos porque los moravos tenían esta característica, eran muy espirituales, muy existencialistas, pero se quedaban ahí, ¿no? No llegaban a más. Entonces Huele se separa de los morados. Y miren que Huele recibe su influencia en la conversión a través de los morados. Pero Wesley llegó a comprender que ese no era la mejor manera de vivir una fe o vivir un equilibrio de la fe, ¿no? Gracias, hermano, Roberto, por ayudarnos a explicar un poco más. Pastor, Pastor, también parte de este grupo era George Maxfield, su amigo y compañero de Juan Wesley al inicio, ¿no? Que Ah, él después sí, comenzó a hacer cultos donde ya casi a lo que hoy vemos en las iglesias pentecostales, de temblar, de danzar, ¿no? Entonces, George Maxfield también tuvo esta parte y Juan Wesley se apartó de él y tuvo muchas controversias y le exhortó mucho a que él volviera a aplicar la razón, la escritura, para que pueda volver a la verdad. Eso también quería aportar. Gracias. sí, hermano, tiene razón. En ese tiempo de Wesley estaba John Whitfield, que era un gran predicador, ¿ah? Tenía una labia, tenía un talento, pero él se quedaba solo en eso. Predicaba, predicaba y predicaba y convertía miles, miles. Y Huele fue influenciado también porque eso de salir a las calles, eso de predicar en el aire libre, eso fue una influencia de este personaje, ¿no? John Whitfield, que él le dijo, ¿quieres predicar afuera? ¿No te dejan predicar en el templo? Ven, te invito, vamos a la calle. Y Huele hizo eso. Pero ¿qué pasó? Como dice nuestro hermano Ormeño, Huele se separó porque consideraba que solamente se quedaba en las cuestiones pietistas, ¿no? Solamente de la fe, pero no había. Entonces Huele se aparta de los moravos, se aparta de este hermano porque consideraba pues, que no iba la cosa por ahí. Otro tema, hermanos, importante. Miren que hemos visto la Sagrada Escritura como un aspecto fundamental para la vida del cristiano metodista. El segundo aspecto hemos visto el tema de la razón. Cuán importante, hermano, es pensar, reflexionar, cuestionar, preguntar, inquirir, ¿no? Para lograr conocer un pleno conocimiento. Cuán importante, ¿no? Ahora, hay un tercer tema, una tercera fuente, que es el tema de la experiencia. Y esta es una fuente, hermano, valiosísima que aporta Wesley al movimiento cristiano. Esta tercera fuente de la teología de Juan Wesley es tal vez la más resaltante de su pensamiento. Él encuentra en la experiencia, la prueba y la confirmación del Evangelio y el centro de la certidumbre cristiana. Entonces, él considera que la experiencia de la salvación, el vivir esa salvación, el sentir el gozo y la alegría de esa salvación era fundamental y confirmaba lo que la palabra dice, ¿no? Que si crees en el Señor, correrán en nuestro ser ríos de agua viva. Entonces, eso era lo que él
consideraba, ¿no? Esos ríos de agua viva se, se daban a aquel que se convertía y esa experiencia era tremenda. Ahora, esto no significa desmerecer la importancia institutiva de la Sagrada Escritura, ni el valor de la tradición eclesiástica. Para Wesley, el cristianismo, según la Sagrada Escritura, es el cristianismo de la experiencia personal. Y aquí, hermanos, subrayamos este tema. Para Wesley era importantísimo que según la Escritura, la experiencia suya, mía, eso era importante. Esa experiencia era vital para sentir el gozo y la alegría de la salvación. Miren que David, cuando se fue perdonado por el Señor y se arrepintió, él sintió ese gozo, esa alegría, ¿no? Esa experiencia de que el Señor lo estaba perdonando. Entonces, un sermón ahí de Wesley, ejemplar sobre este asunto, es el cristianismo bíblico. Es un sermón que les invito a que lo puedan leer. Quien tenga estas experiencias no durarán de la verdad del Evangelio de Dios en Cristo, de la realidad del perdón de Dios y de la renovación sobrenatural de su vida. Es decir, si un cristiano que se ha convertido no cuenta, no comparte, no da testimonio de esa experiencia, es un cristiano seco, ¿no? No, sin experiencia, pero un cristiano que comparte, que ¿no? Da a conocer su alegría y su gozo en el Señor, es un cristiano que está experimentando esa salvación constante, ¿no? Entonces, este tema de la experiencia era un tema bastante importante, la experiencia personal de cada cristiano, ¿no? Ah, Wesley, a pesar de que muchas veces recurrió a los argumentos racionales, en última instancia apela a la experiencia religiosa, personal y a la conciencia íntima. Ah, y constantemente, ¿no? Vamos a ver acá, constantemente la presencia y obra de Dios, eso estaba en toda su teología. Dios, este, esta apelación se convierte en una nueva manera de vivir la vida cristiana y se echan las bases de la teología del movimiento metodista y por extensión de la teología evangélica actual, es decir, el tema de la experiencia, ¿no? Solo por la fe, ¿no? Solo por la fe el justo vivirá. Joder. Entonces, esa experiencia personal es vital. Entonces, él estaba en contra de esos cristianos estáticos, esos cristianos que decían, sí, soy cristiano, Dios me ha salvado, y punto, ¿no? Y para eso su gran problema fue con la iglesia anglicana. La iglesia anglicana era una cantidad de cristianos, ¿ah? Pero muchos de ellos estáticos, fríos, no compartían su experiencia, vivían un poco amargados, vivían con problemas, no tenían el tema de la experiencia personal en sus vidas. Y este es un énfasis importante, hermanos, para nosotros los cristianos hoy. La experiencia personal es importantísima. Por último, Wesley, después de 30 años de su experiencia de conversión, miren, ¿ah? Escribió en su segundo discurso sobre el testimonio del Espíritu. La experiencia es suficiente para confirmar una doctrina que se basa en las Escrituras. Miren lo que escribió Wesley después de 30 años de convertido, hablando del testimonio del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que nos permite, ¿no? Sentir esa experiencia, vivir esa experiencia. Y vamos a ver ahora el tema de la tradición cristiana. ¿Qué es lo que queremos decir con la tradición cristiana? En realidad la tradición cristiana son los hechos, los acontecimientos que han sucedido desde la época, por decir, de Jesús, la época de los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, del siglo II, hasta hoy. Para Huele esto era la tradición cristiana, hechos que han sucedido, pero para Huele era importante tenerlos en cuenta, porque de alguna manera había que sacar una lección de las cosas que ocurrieron. De alguna manera, esta tradición cristiana tiene aportes que nos pueden hacer ver
a nosotros como iglesia. Por ejemplo, así algo chiquito. Cuando hablamos de hoy en día, siglo XXI, hermano Ormeño, acerca de las células, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que recién aparece? No, Bueno, hoy en día hay muchas doctrinas, muchas formas o fórmulas que usó Juan Wesley que dentro de la iglesia metodista ya no se están usando, ¿no? Estuve escuchando lo que usted con lo que nos han compartido las hermanas sobre lo de la semana pasada, sobre las sociedades, bandas, clases y ah, los grupos que formó Wesley como parte del espíritu organizador, ¿no? Hoy en día creo que hay muchos pastores, sobre todo presbíteros, que tienen, no sé si es un poco o mucho miedo a organizar la iglesia en pequeños grupos, ¿no? Y se asustan, no quieren eh, que esto se comience a hacer así, ¿no? Que fue la fórmula que dio el desarrollo para el movimiento metodista en Inglaterra, ¿no? Y también en otras partes del mundo. Hoy se ha perdido mucho. Acá en Ica, por ejemplo, hay una iglesia que empezó a usar, dos iglesias o tres que empezaron a usar este tema de las células, pequeños grupos de 12 personas, ¿no? El grupo 12 que le decían el G12 se empezó a usar en el movimiento mundial misionero. Acá en Ica también estuvo la iglesia El Shaddai y la Alianza mm, Cristiana y Misionera, porque cerró sus puertas en un inicio, cuando yo conocía a los hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera, allí iban pentecostales, de la Alianza, métodos, de todo, hasta que llegó un pastor que estudió en el seminario de la Alianza. Aquí somos de la Alianza, nada más. No hay metodista, no hay pentecostal. Y ahí él comenzó a trabajar con esta fórmula de G12. Comenzó a preparar líderes y estos líderes iban a las células a enseñar a los claro, hermanos en sus casas, ¿no? Entonces esa fórmula ha hecho que la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, sobre todo, crezca tremendamente, que tiene hasta un colegio secundario, primario y secundario. El Shaddai igual, creció tremendamente, que compró su propio terreno y tiene tremendo templo, ¿no? El movimiento mundial misionero también ha crecido aplicando esta fórmula de las células a través del G12, ¿no? O grupos de 12, como usted dijo, pacto, grupos de pacto, ¿no? sí, Eso hermano. es importante que podamos rescatar dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y que nuestros futuros líderes, nuestros futuros pastores, en lugar de estar pensando en otras cosas, empiecen a reproducir dentro de la iglesia nuevos líderes, hombres y mujeres, ¿no? Que puedan ejercer uno de los dos ministerios representativos de nuestra iglesia, ¿no? Algo que veo mucho en nuestra iglesia es que todo el seminario salen pastores y no hay, o presbíteros, y no hay diáconos, ¿no? Estamos Bien, adoleciendo muchos de diáconos en la iglesia, ¿no? Entonces, no hay quien sirva en esas áreas. Necesitamos sí, que los hermano. pastores tengan una mente mucho más abierta hacia los laicos de la iglesia que quieren servir. Y yo me preguntaba hace algún tiempo, y he preguntado a varios pastores, en qué momento la iglesia metodista dejó de ser una iglesia de laicos para pasar a ser una iglesia de presbíteros. En qué momento el academicismo entró a la iglesia, donde si tú no tienes un título de un instituto bíblico, de un seminario bíblico, no puedes Bien, ejercer el ministerio. bien, ¿En qué hermano. momento eso? Esa Eso respuesta la, no. la tendremos cuando veamos la historia de la iglesia. Así es, Ahí pastor. veremos. Gracias. Ya, bueno, yo Gracias. preguntaba esto porque, miren, la tradición cristiana de alguna manera brinda ciertos elementos importantes para la iglesia. Yo decía, por ejemplo, el hablar de las células que está hablando el hermano, el hablar de grupo de pacto y lo que Wesley usó en su tiempo, no era una cuestión novedosa. Ya la iglesia primitiva, en su experiencia de misión, ¿qué hizo? Se reunía en casas, no tenían templo, y ahí compartían, ahí cenaban, ahí oraban y salían a evangelizar y discipular. Esa experiencia de las casas, ¿no? Primitiva, a la experiencia de John Wesley con los grupos de pacto o las sociedades. Hoy muchas iglesias practican el tema de las células en el discipulado. Hermano, es algo
que hemos aprendido de la tradición pues cristiana. Si revisamos la historia de la iglesia, esto no es nuevo. Y así, ¿cuántas cosas podemos encontrar? Por eso Wesley admiraba mucho, ¿no?, a los liberenses cristianos, a los padres de la iglesia como Cipriano, San Clemente, porque ellos aportaron. Tomás de Aquino, San Agustín, han aportado a la vida de la iglesia, de alguna manera, ¿no? Y por eso él consideraba que es importante tomar en cuenta la tradición cristiana, es decir, los hechos que han ocurrido a través de la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Eh, entonces, él consideró valioso el aporte, por ejemplo, de la Reforma del siglo XVI, ya que ahí se pudo dar grandes cambios, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se formó una nueva visión de lo que es la vida de la iglesia. También tenemos ahora el último punto, y ya antes que nos gane el tiempo para terminar, es el tema de la creación. ¿Por qué algunos cristianos no lo quieren usar? Y porque en la época de Huele, el racionalismo y la contemplación del mundo creado estaban en su apogeo. Sin embargo, él consideraba que el mundo era un gran libro abierto en el cual Dios se da a conocer a sí mismo. En la naturaleza están escritas las maravillas del universo y que cualquiera puede apreciarlas. Pero no solamente es eso, sino que también puede comprobar la perfección que solo puede provenir de un ser creador y superior al ser humano. El firmamento con todas las estrellas y cuerpos celestes declara, y aquí hermano lo importante, la inmensidad y la magnificencia del poder y la sabiduría de Dios creador. Los diversos fenómenos naturales y manifiestan su poder y su control sobre ellos. Entonces, Wesley consideraba pues que el tema de la creación era muy importante, ¿no? Era un libro abierto que hablaba de Dios. Pero a pesar de todo ello, Wesley reconoce que nadie puede llegar al verdadero conocimiento de Dios, simplemente contemplando el mundo creado, si no es por su revelación al ser humano. Entonces, nadie puede, porque mira las estrellas y mira el sol, ya puede saber de Dios. Si no, es Dios quien habla y se revela al ser humano, ¿no? Resumiendo, hermanos, entonces podemos afirmar que las fuentes de la teología de Welle son cinco: la Sagrada Escritura, la razón, la experiencia religiosa, la tradición eclesiástica y la creación natural. Pero las fuentes principales son solo dos: las Sagradas Escrituras y la experiencia religiosa del creyente. Para Welle eran las dos grandes énfasis que tenía en su teología. Para Welle, la razón ejerce cierta función crítica y reguladora en la reflexión. La creación natural ofrece al ser humano cierto material para la reflexión filosófica, y la tradición eclesiástica tiene hermosos tesoros que no deben despreciarse. Esto es, hermanos, en cuanto a esto. Y quiero tocar con ustedes, hermanos, el último punto que nos queda, que es eh, este, ¿qué creemos los cristianos metodistas? Vamos a verlo rápidamente porque yo creo que ya muchos de nosotros tenemos conciencia de esto, ¿no? Pero vamos a verlo, vamos a tocar solamente los puntos, ¿no? ¿Qué creemos? Como ustedes van a tener el material en sus manos, y yo les he prometido que les voy a hacer llegar el libro completo de todo esto en PDF para que lo tengan, así que pueden ampliar mucho más de lo que aquí estamos viendo. Entonces acá podemos decir, ¿no? En cuanto a esto, ay, ¿quién está? A ver, con respecto a lo que creemos, ¿no? La Iglesia Metodista acepta y afirma los credos, habla con más frecuencia de la experiencia de conversión, del testimonio del Espíritu. Sin embargo, sostiene creencias firmes y grandes doctrinas. Entonces, nuestro fundamento
como lo venimos diciendo, es la Biblia. Nacimos mediante la obra del Espíritu Santo. La razón nos apoya. Fíjense, miren, la razón nos apoya. Ha sido comprobadas a través de todos los años, todas estas cosas que venimos diciendo. Han sido probadas en la experiencia de muchos creyentes, todo lo que estamos hablando hoy en día. Somos millones de testigos en el mundo, hermanos, de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces, la pregunta acá, ¿qué creemos los cristianos metodistas después de todo lo que hemos venido revisando? Y vamos a verlo así rápidamente antes que nos gane el tiempo, porque ya se nos va. Y podemos decir, creemos en Dios, primer punto. Los detalles lo vamos a ver después, ¿no? Creemos en Dios, creemos en Jesucristo. Eh, los detalles ustedes lo pueden ver a la hora que reciban este material. Creemos en el Espíritu Santo. Es un tema importante, ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Creemos en la Biblia, ya lo hemos dicho. Es nuestra fuente de inspiración, ¿no es cierto? Creemos en el ser humano. Hermano, aquí qué importante es el ser humano, la persona en en nuestro quehacer teológico. El ser humano no es cualquier cosa, es un ser creado por Dios. Y por eso nosotros creemos en que el ser humano es una creación de Dios y que tiene que ser cambiado, ¿no? Luego, creemos en la salvación del pecado. Este es un punto también, hermano, importantísimo, ¿no? Creemos en la salvación del pecado. Y eso les dejo para que ustedes lo puedan leer. Y creemos también, hermanos, en la experiencia cristiana, que es lo que hemos venido señalando ahora, ¿no? Creemos que si no hay una experiencia de conversión, de salvación, de santidad de vida, hermanos, somos como un fruto seco. Estamos, pero no damos frutos. Entonces la experiencia cristiana es esa savia, ¿no? Esa savia que pasa por nuestro ser y nos alimenta, nos emociona, nos da alegría, nos da gozo y nos da tiempo para compartir con otros. Creemos también, hermanos, ¿no es cierto?, en que en la perfección cristiana o la vida en santidad. Ese es otro tema que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? El tema de la perfección cristiana, ¿no? Creemos en la iglesia. Ese es otro tema, hermano. Nosotros como iglesia creemos que la iglesia fue establecida por el Señor para un propósito, ¿no? Y el propósito sublime o supremo está en Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Y proclamar y hacer discípulos en todo el mundo, ¿no? Ahí está el gran mandato de la iglesia. Entonces creemos que esa es la razón real, más allá de todo lo que la iglesia pueda hacer, ese es el tema principal, ¿no? Cumplir la gran comisión. Ese es el fundamento, hermano, de la iglesia. Hay iglesias que se dedican a otra cosa, hacen esto, hacen actividades, hacen talleres, hacen cosas, pero no hacen lo esencial, hermano. No cumplen la gran comisión. Y ahí está el problema, ¿por qué no se crece? ¿Por qué no se desarrolla? Porque no se pone en práctica la gran comisión. Y eso es lo que la iglesia, hermanos, tiene que hacer, ¿no? Sean metodistas o no. Toda iglesia está llamada a eso, ¿no? Otro tema, hermano, que creemos en el reino de Dios. Como metodistas, hermanos, nosotros creemos el reino de Dios. Hay un gobierno de Dios en este mundo. Ya Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y ya está, ¿no? Realizándose paralelamente al reino del ser humano. Y esto se va a dar en su momento, ¿no? Pero creemos en esto, en el reino de Dios. Hay un gobierno de Dios. Y ahí estamos todos.
Creemos también, hermanos, en el juicio divino. Esto, hermanos, sabemos por las escrituras, ¿no? El Señor vendrá y cuando venga, establecerá su juicio y se salvarán todos aquellos que hemos vivido en esa perfecta, ¿no? Santidad con nuestro Dios. Esa es una realidad, ¿no? Eso es lo que creemos. Eh, Otra cosa, hermano, que creemos es la vida eterna. Este es otro tema, hermano. Nosotros como cristianos consideramos que no todo se acaba en este mundo, no todo se acaba acá. Hay una vida trascendente, hay una vida eterna. Es lo que alguien dice, después que fallecemos aquí en este mundo terrenal, pasamos a ser ciudadanos de la eternidad, hermano. Y a mí me llama mucho esa atención, esta afirmación. Luego que nosotros dejamos de ser físicamente en este mundo y vamos a esa experiencia trascendente, es lo que para algunos decía, somos ciudadanos de la vida eterna. Me llamó la atención esta expresión, ¿no? Porque de alguna manera es algo interesante. Bueno, eh, entonces, hermanos, aquí podemos decir, hermanos, que esto es lo que nosotros, eh, como cristianos, eh, creemos, ¿no? Entonces, yo espero, hermanos, haber resumido, ¿no? Espero, vamos a ver si se puede ver. Vamos a cortar acá. Espero haber eh, brindado a ustedes un conocimiento acerca de lo que nuestra iglesia metodista tiene como doctrina, que se caracteriza, ¿no? En su quehacer, y hemos dado a conocer también los énfasis bolivianos. Yo, como le digo, les voy a compartir, de esto he hecho un librito, lo voy a editar en PDF y se lo voy a mandar para que ustedes de repente puedan leerlo más, puedan compartir más, ¿no? Entonces, hermanos, yo hasta aquí les agradezco la sintonía, el poder estar con ustedes y bueno, esperando sus respuestas y ya coordinaremos con la hermana, la pastora María del Pilar y la hermana Ani, cuando estaremos otorgando los certificados, ¿no? Las diplomitas, para que ustedes lo tengan. Bueno, no sé si alguna pregunta, hermano, ustedes tienen. Pastor, buenas noches. Sí, te Simplemente, escucho. pastor, que durante este mes yo no he aprendido un conocimiento, he aprendido muchos conocimientos que usted nos ha brindado, pastor. Tengo aquí algún material antiguo de usted mismo publicado, ¿no? Que lo he leído, lo he usado acá en la iglesia, pero con lo que yo durante este mes, estos jueves que he estado en esta capacitación, creo que es necesario que la iglesia, al menos donde estoy sirviendo al Señor, pueda tener en esta forma que usted nos ha llevado en esta clase, poder hacerla para el mes del metodismo. Yo creo que son temas muy importantes que como iglesia debemos conocer. Nuestra identidad, nuestra doctrina, usted la ha resumido de una manera y la ha hecho de una manera tan clara para que nosotros podamos también entenderla y sobre todo enseñarla. Ahí viene el reto ahora para nosotros, lo que hemos estado durante estos 4 jueves, enseñarla. El reto no es solo haber estudiado y recibir el certificado, sino enseñarla. Ahora hay que hacer ese trabajo, pastor. Muchísimas gracias, que el Señor lo bendiga y en espera de cualquier otra capacitación. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano, y gracias por sus palabras. Y bueno, espero Pastor que... Bravo, Sí, escucho, sí, yo, hermana. yo también quería agradecerle, las palabras del hermano Roberto son mías, las hago mías y creo que de todo el grupo. Nos ha entusiasmado, animado a que sigamos
Y efectivamente, como dice el pastor, ¿no? El pastor Roberto, nuestra tarea es replicar de diversas Amén. formas, ¿no? Y entonces pienso que debiera haber alguna forma en cómo podríamos hacerle consultas a usted, ¿no? Y pensar ya con la hermana Annie, etcétera, qué habría que complementar, ¿no? Ya, Yo soy claro, estudiante de la Facultad de AETE, la Facultad de Teología, donde ya pues hacemos cursos, ¿no? Más claro, especializados, que yo comencé hace ya casi 5 años para fortalecer mi fe. Llegó un momento en que me ya. pregunté en qué creo, qué corresponde en esta etapa de mi vida. Y este año cumplo 80 años, pastor. Amén. Entonces, pero Dios es muy grande, ¿no? Y bien interesante la pregunta que usted nos dijo, o la afirmación que hizo. A veces no somos conscientes, no recordamos, no sabemos en qué momento aceptamos al Señor, en qué momento nos sentimos libres, ¿no? Salvos, ¿no? Y creo Amén. que cada uno tendrá diferentes experiencias. Yo lo único que sé, que si estoy aquí viva, es por la gracia de Dios, Amén. por la Amén, gracia hermano. de Dios y tenemos que seguir trabajando por nuestra iglesia y el trabajo de los pequeños grupos, las células, es fundamental, ¿no? Así Y es, de así manera es. distinta, entender que la sociedad cambió, la familia, los tiempos, en fin, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y sobre todo llegar a la gente joven porque necesitamos quienes van a seguir. ¿Quiénes van a seguir en nuestras iglesias? Si no, nuestros templos van a quedar vacíos, ¿no? Hermano, Este, ahí está el gran potencial de así. los laicos en la iglesia, que a veces no se les toma en cuenta. Sí, eso es lo que tenemos que seguir el trabajo como laicos, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Así Pero es. concreto, en concreto, ¿no? No seguir hablando nomás, sino hablando y haciendo. Muchas Muy bien. gracias, pastor. Estoy segura que Gracias, vamos a seguir hermana. con usted. Muy bien, ya nos veremos en otra oportunidad. Yo siempre listo Infin- y cualquier cosita, Pas- aquí estoy, hermano. Pastor, Amén. infinitamente muchas gracias, muchas bendiciones. Ese material que usted nos va a entregar y también ya lo tenemos, lo vamos a compartir con otras personas que también sabemos de que todo lo que hemos aprendido es para poder enseñar a otros. Infinitamente Amén. gracias, bendiciones, gracias Amén, a hermana. todos. Nos vemos. Bendiciones. Buenas Gracias por sus noches. Muchas bendiciones. gracias. Gracias, hermana Ani, también. Hermana Pilar, buenas noches. Muy buenas noches.